Ya, ahora sí que sí, damos la bienvenida al CIAM a todos los adultos mayores que nos acompañan hoy día. Eh, Desearles a todos que tengan un muy buen día, una muy buena jornada. Les comentamos que para el día de hoy tenemos como invitado a Osiel Rubila. Él ya nos acompañó la vez pasada, estuvimos conversando con él algunas cosas, pero la idea de hoy día es abordar el tema de procesos constituyentes. ¿Ya? Así que vamos a tener un poquito de conversación. Estamos bien ajustados con el tiempo, por lo tanto, no vamos a comenzar con música hoy día, nos vamos a ir directo al diálogo, eh, ¿Entraste? porque el abogado tiene la agenda un poquito ajustada, así es que la idea es que tengamos unos 20, 25 minutos de conversación, tal vez unos 10 minutos de preguntas para que las tengan preparadas. Y eso sí que vamos de inmediato con la conversación y en primer lugar le damos la bienvenida al abogado Ciel Rubilar, darle las gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de acompañarlos, de verdad. Bueno, en el rueda del tiempo, la primera pregunta, ¿por qué un proceso constituyente? ¿Por qué es necesario? Bien, ¿por qué es necesario un proceso constituyente? Es una pregunta difícil y dura tanto para el país como para cualquier experto, porque tiene que ver con cómo ha avanzado nuestra sociedad durante este tiempo de vigencia de la Constitución del 80. Para entender más o menos de qué se trata la conversación y de qué se trata lo que vamos a discutir y lo que vamos a comentar hoy día y lo que se va a discutir el 25 de octubre, que es cuando vamos a votar en este plebiscito, es entender qué es una constitución finalmente. ¿Qué es una constitución? ¿Por qué es importante cambiarla? ¿De dónde viene? ¿Qué busca? ¿Cuáles son los objetivos? La Constitución es la llamada Carta Fundamental. ¿Y qué significa esto? Que es la norma superior de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, la norma que se encuentra en la cúspide normativa y de ahí hacia abajo las demás normas se tienen que ir acoplando a lo que establece esta Constitución. De una otra forma, una Constitución es el marco normativo de una sociedad, de una nación. ¿Ya? Define fundamentalmente el régimen de derechos y libertades de los ciudadanos y delimita, y ese también es parte importante del objetivo de una Constitución, es la que le pone límites a los poderes y a las instituciones de la organización del Estado. Entonces, una Constitución tiene dos partes fundamentales. Primero, generar los derechos y garantías constitucionales para las personas y por otra parte ponerle límites a los poderes del Estado y a las instituciones de la organización política. Ese sería como los dos mandatos fundamentales de una constitución. Y se encuentra en la cúspide organizacional porque desde ahí se van desprendiendo las demás normas. ¿Y cuál es la importancia de una constitución? Es que si tenemos una norma, una ley, por ejemplo, que podría atacar los principios de la constitución, se puede dejar de aplicar por el hecho de ser inconstitucional. Entonces, ese es el llamado del historial normativo en este análisis vertical. Bien, dicho esto, ¿por qué debe cambiarse? ¿Por qué llegamos a esta discusión? Y aquí yo siempre hago como una estructura de cuatro partes, ¿ya? El cambio de la Constitución a través de este plebiscito tiene que ver con una estructura sistémica, con el llamado Estado subsidiario, con los derechos sociales y su garantía, y fundamentalmente, que es la última parte, pero no por eso es menos importante, con la legitimidad democrática. Ese para mí serían como las cuatro estructuras que generan el fundamento para hacer esta modificación constitucional. Aquí nos referimos con estructura sistémica, ¿ya? Nos estamos refiriendo a cómo se conceptúa el Estado en nuestra sociedad. Por ejemplo, el libre mercado, que nosotros podríamos denominar, y lo hemos denominado así en una charla que di hace un tiempo sobre este mismo tema, como el intruso totalitario, ¿ya? ¿Por qué? Porque este intruso totalitario en esta estructura sistémica neoliberal ingresa a cuestiones que no deberían, digamos, por este tipo de concepciones, como por ejemplo ingresa a la educación, ingresa a la salud, ingresa al sistema de pensiones, que por de pronto son considerados como derechos fundamentales, y si lo llevamos a un plano más terrenal, derechos universales, ¿ya? Son derechos que en ninguna sociedad debieran pasarse a llevar, ¿ya? Es lo que se denomina, en términos legos, digamos, es la norma hipotética fundamental, ¿ya? Si nosotros decimos que el máxime de la normativa es la Constitución, bueno, en general, todo lo que esté por sobre la Constitución es la norma hipotética fundamental. Eso quiere decir
que ninguna constitución, por ejemplo, podría estar en contra de la vida, contra la concepción humana. Por eso se habla de esta norma hipotética fundamental, porque si bien no está escrita, digamos, es de perogrullo que una constitución debe partir de esa base. No podría una constitución, por ejemplo, partir, no, esta constitución y en este país nosotros vamos a estar en contra de la vida, no. Hay normas hipotéticas fundamentales que deben respetarse y son como la base para construir una sociedad. Luego, cuando hablamos de Estado subsidiario, es esta discusión que nosotros tenemos respecto a de dónde puede participar el Estado, ¿no? Hacia dónde va el Estado. El Estado subsidiario lo que busca significar es cómo el Estado queda relegado a una mínima expresión, permitiendo que todo lo demás, en definitiva, pase a través del mercado. Esa es la concepción neoliberal del sistema, ¿ya? Que el Estado participe en la menos cantidad posible de circunstancias, es decir, solo puede actuar cuando no haya interés del sector privado en una materia determinada. ¿Y cómo terminó esto? Si lo conjugamos con lo que habíamos visto en la primera parte, ¿no? O en el primer punto, que el particular, el privado, no el Estado, empieza a participar de cuestiones que parecieran ser básicas para la sociedad. El agua, la luz, la educación, la salud, las pensiones, ¿verdad? Entonces, el Estado subsidiario es esta concepción que tiene nuestra Constitución actual que impide que el Estado pueda poner límites. O sea, cuando nosotros decíamos, por ejemplo, toda esta misma crisis, oiga, pero ¿cómo las mascarillas pueden costar tanto? ¿Cómo el alcohol gel puede subir tanto de precio? Bueno, porque eso se maneja bajo la especulación de la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay especuladores en oferta y demanda, el Estado no puede decir, oiga, cobre este básico para poder estar bien como sociedad. Simplemente no lo puede hacer, y la razón de que no pueda hacerlo es por la concepción del Estado subsidiario. ¿Bien? ¿Qué expresiones tiene nuestra Constitución del Estado subsidiario? Por ejemplo, que el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, a la seguridad social, respetando las normas que la regulen, y el Estado, su organismo, solo puede desarrollar estas actividades cuando una ley de quórum calificado lo permite y cuando no exista un particular que en definitiva quiera participar de este proceso. ¿Bien? Generalmente siempre se da como ejemplo de texto, ¿no? Cuando el Estado deja de ser subsidiario, por ejemplo, cuando hay que poner un mercado, porque nosotros podríamos decir que en Los Ángeles sería imposible que el Estado pudiera poner un supermercado, por ejemplo, un supermercado estatal. Imposible, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en un sector fronterizo, donde no quiere ir el Jumbo, no quiere ir el Unimark, no quiere ir Santa Isabel, ahí sí el Estado podría, digamos, para solventar esa necesidad, pero solamente el subsidio, digamos, ¿ya? O sea, tendría que demostrar que ninguno de estos grandes mercados quiere ir a poner un supermercado por allá. El otro punto que estaba en relieve tiene que ver con los derechos y garantías sociales, ¿ya? ¿Qué son los derechos y garantías sociales? Son estos que tienen los habitantes de la República respecto a los servicios y bienes necesarios para una vida digna. Y aquí, cuando nosotros decimos ese tipo de conceptos, vida digna, es cuando nosotros vamos a la Carta de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se enumeran bastantes derechos que no se encuentran contemplados en nuestra Constitución actual. Y uno de ellos es la seguridad social. Bueno, la seguridad social en general, si bien está considerado como un derecho universal por la Declaración Universal de Derechos, esta en sí misma contempla, por ejemplo, qué pasa cuando una persona está sin trabajo, cuando una persona tiene invalidez, cuando hay enfermedad, qué pasa con la maternidad, con la jubilación. Todo eso engloba el concepto de seguridad social. Los derechos laborales también son derechos sociales y garantía, el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, la vestimenta y la vivienda. Y por último, no, pero tampoco por eso menos importante, el acceso a la cultura. Todos esos son derechos y garantías sociales. Bien. En cuanto al punto de la seguridad social, ¿qué podemos decir con esto? Lo que conversamos el otro día de sacar el 10% es una manifestación expresa de que el Estado no está protegiendo la seguridad social. Porque si el 10%, perdón, si las pensiones estuvieran garantizadas, ¿ya? Y existiera un derecho social como tal, no hubiese habido posibilidad alguna de que pudiéramos sacar un gran porcentaje de lo que tenemos ahorrado para las pensiones. ¿Qué ocurre? Que nuestras garantías constitucionales sí contemplan al derecho a la seguridad social. Sí lo nombra, dice,
Artículo 19, aparece dentro de su catálogo la seguridad social, pero por sobre la seguridad social se encuentra la protección del patrimonio, de los bienes, de la propiedad. ¿Y cómo lo vemos manifestado, digamos? Abogado, usted me puede preguntar, abogado, ¿cómo sabe usted que es más importante la propiedad que la seguridad social? Bueno, sencillo. El Estado genera un arma para protegernos cuando nuestros derechos fundamentales, contemplados en el artículo 19, se encuentran vulnerados, que es el artículo 20, que se llama recurso de protección. Y resulta que el recurso de protección tiene esa arma, digamos, que yo puedo concurrir a la Corte con un recurso de protección de inmediato cuando me encuentro vulnerado, lo puede proteger de inmediato, pero adivinen cuál derecho no está protegido por ese recurso de protección: la seguridad social. Entonces, bajo esa premisa, entendemos que El caso de nuestra la Constitución... profesora del norte. ¿Perdón? El caso de la profesora del norte que quiso retirar su dinero de los fondos de pensiones y lo Sí, logró porque por sobre la seguridad social está el derecho a propiedad. exacto. Es el argumento que se dieron en todos esos recursos, digamos, que tenían que ver con que la seguridad social, si bien se encuentra en el catálogo de garantías de la Constitución, por sobre ella está el derecho de propiedad, ¿ya? Y bueno, fue tan majadero durante todos estos años desde la creación de la Constitución de que las AFP son importantes porque los fondos son suyos, no es como un sistema de reparto donde los fondos no son suyos, digamos, pero le dieron tanto a eso que finalmente nos terminó sirviendo para poder sacar ese 10%, ¿ya? Aunque no les gustara, bueno, se pudo, digamos, porque, a ver, y cuando digo no les gustara, me refiero a los idearios de esta Constitución actual que necesitamos cambiar, ¿ya? Así fue contemplado, ¿ya? ¿Qué otros derechos y garantías son importantes y que no están contemplados y que generan, y por eso estamos hablando de esto, de la importancia de modificar la Constitución, la salud pública? A ver, nosotros tenemos que partir siempre que para el Estado, y basado en una regla básica económica, los recursos fiscales siempre van a ser insuficientes, ¿ya? Y por esto es que nosotros vemos en el sistema público, por ejemplo, largas listas de espera, enfermos esperando en una urgencia con poca atención. Finalmente es porque la salud pública como tal se encuentra contemplada y está garantizada. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado, por cada porcentaje de población, tiene hospitales, pero en realidad lo que está garantizando es el acceso a la salud, no la salud en sí misma, y ese también es un defecto que tiene que ser mejorado en, la, en la nueva constitución que vamos a generar, digamos. Porque, a ver, usted tiene un problema de salud, bueno, aquí tiene clínicas particulares, tiene hospital, ahora que se tenga que demorar ya ese otro problema, digamos, ese ya es un problema suyo, porque yo como Estado garanticé que esto existiera. Ahora yo no sé cuándo lo van a atender, pero yo estoy garantizando que exista la salud. Ese es un defecto semántico, pero más bien es un defecto jurídico, ¿ya? Que tiene que mejorarse porque finalmente, ¿qué se garantiza entonces? Que exista salud, que existan lugares donde poder sanarme. Si no lo puedo pagar, ya bueno, ese es otro tema. No tiene que ver con la garantía a la salud. Lo mismo pasa con la educación, ¿ya? Porque finalmente esto de escuela, ¿ya? Como este lugar donde se construyen los vínculos sociales, donde se reconoce la diferencia, donde nace un poco, si lo queremos, el ejercicio democrático, queda de lado. Porque hoy día la educación tiene que ver con, eres mejor educado, de acuerdo a los planes formales, entre mejor puedas pagar una educación. Entre más caro el colegio, seguramente tu educación va a ser mejor. Y ese es un problema constitucional. En las previsiones, o sea, vamos a ver, ¿no? Las previsiones, es imposible que nuestro país que garantiza en el artículo 2 de la Constitución y en el 19, número 1, la igualdad, en nuestro país exista un sistema de previsión para dos tipos de seres nacionales. Tenemos un sistema previsional donde la gente cotiza más, trabaja más y recibe menos, con su propia plata. Y tenemos otro sistema donde la gente cotiza menos, trabaja menos y recibe en promedio 3 veces más de los que cotizan en la AFP. Eso salta a la vista que falla en cuanto al principio de igualdad y en cuanto a la garantía de la seguridad social. No es posible que exista esta dualidad en nuestro sistema. O vamos todos a un sistema de reparto como en las Fuerzas Armadas, o finalmente nos vamos todos a un sistema de AFP.
Esa es la lógica de la igualdad. Entonces no se sostiene esta constitución en sí misma en cuanto a previsión cuando tenemos estos dos sistemas. Yo sé que es durísimo y que parece afronta política, pero créame que no es una afronta política, es una realidad. Así son las cosas y esto afecta la necesidad de una nueva constitución para evitar este tipo de cuestiones que pasan en la realidad. El punto 4 de legitimidad democrática. ¿Sí? Ahora, la legitimidad democrática tiene que ver con eso, con que fue creada sin ningún consenso político ni pacto social y estaba dentro del contexto de una dictadura. Para algunos, si usted lo quiere, para no ponernos políticos, digamos, en un contexto de un gobierno militar. Pero fue dentro de un contexto de facto, digamos. No hubo una elección previa, no había un congreso disponible. Y finalmente lo que busca una constitución, y es lo que nosotros esperamos con esta nueva constitución, es que represente a toda la sociedad. Estaba leyendo recién, antes, preparando un poco esta charla, cuáles son los 3 paradigmas de participación que necesita una nueva constitución y que no están consagrados hoy en día. Y son 3 puntos fundamentales. Primero, las mujeres, pueblos originarios y los independientes. Ahora, ¿por qué los independientes? Bueno, porque en nuestro país se utiliza el lenguaje del independiente para aquel que boletea. Pero dentro de los que boletean, el 80% de los que boletean tienen completa dependencia. No es el verdadero independiente aquel que emite 50 boletas porque tiene 50 prestaciones al mes. En Chile tenemos un subterfugio donde se emite una sola boleta para un empleador que trabaja yendo a las horas que dice el empleador, y eso es una falencia fundamental que no está contemplada en nuestra Constitución. Y asimismo falla el sistema de previsión y toda la estructura sistémica falla por eso. ¿Qué decir los pueblos originarios? Digamos. ¿Ya? Ahí hoy día, especialmente por la contingencia, nos meteríamos en un cuento de nunca acabar, digamos, discutiendo sobre esto, pero la falta de consagración constitucional de los pueblos originarios es, de hecho, al Estado chileno se le ha llamado la atención por parte de los organismos internacionales por este defecto. Y eso no lo invento yo, y nadie de izquierda viene a hacer este tipo de discursos. Esto aparece en las cuentas del Congreso, digamos. ¿Ya? Y las mujeres, a ver, vamos a la contingencia, vamos al coronavirus. ¿Cuánto costó que se ampliara el postnatal? Imagínense lo contagioso que es el coronavirus. Y las mujeres con hijos recién nacidos tendrían que haber vuelto a trabajar, si no se creó esta ley 3 meses después. Imagínense lo duro de eso. ¿Dónde van a ir esos bebés si los papás trabajan? Si no están abiertas las salas cunas. O sea, el Estado no está protegiendo eso. Lo protegió, claro, por la necesidad 3 meses después, mujeres que volvieron a trabajar. Y no contemos si es que alguna se contagió, digamos. Pero ahí hay un defecto fundamental. Las mujeres ganan menos, las mujeres participan menos de la sociedad. Cuando hay debacle económica y defectos en la participación laboral, son las primeras que son despedidas. Esa es un poco la falta de legitimidad de la De cierta forma podría explicar como el deseo, tal vez, manifiesto de hacer un cambio. Ahora, como consulta, Sí, claro. tal vez no todos lo saben, pero se podría tal vez disolver. ¿Qué pasa con las leyes que están realizadas si modificamos la Constitución? A ver, primero, las leyes tienen una autonomía especial, ¿ya? Obviamente los campos jurídicos, que son los que abarcan las leyes, no deberían tener una zozobra muy notoria respecto a la Constitución, porque las normas principales de la Constitución, como lo señalamos, no debería afectar las leyes que son como para el análisis particular. ¿Qué cosas van a cambiar? ¿Qué leyes van a cambiar, por ejemplo, con una nueva constitucional? Principalmente las leyes orgánicas constitucionales, esas tienen que cambiar, porque seguramente van a cambiar las orgánicas de las instituciones que se van a generar. Por ejemplo, en una nueva constitución, en esta nueva constitución, tal vez sea una buena decisión de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constitucional, como le ha gustado llamarla, que exista una Cámara en el Congreso, ¿verdad? Entonces, si hay una Cámara, bueno, tiene que cambiar la ley orgánica constitucional del Congreso. Esas leyes cambian. Ahora, lo que es el Código Civil, el Código Penal, yo creo que van a sufrir mínimos ajustes, porque lo demás son normas específicas para cuestiones particulares, ¿ya? Para cómo regimos la vida. La Constitución es más lo macro, ¿ya? De ahí, ¿qué se va a modificar? Todo aquello cuya declaración aparezca en esta nueva Constitución y no haya sido contemplado originariamente por esta ley,
¿ya? ¿Va a pasar en revista todo? Es probable que pase en revista todo, pero no específicamente, o no va a ser como una modificación estructural completa. Se van a mantener la base de las leyes en específico. Finalmente, las leyes que se modifican son aquellas directamente relacionadas con las instituciones y aquellas que falte por declarar. Por ejemplo, ¿cuál creo yo que sería una modificación constitucional importante que sí va a hacer cambiar una ley? Es la concepción que tenemos nosotros del derecho de agua. Yo creo que el derecho de agua va a pasar una modificación importante en esta asamblea constituyente, y eso va a cambiar fundamentalmente el código de agua. Eso sí o sí va a ocurrir, digamos. A ver, les cuento. ¿Cómo está conceptuado? El agua en nuestro país, en la Constitución, está contemplado como que es un bien nacional de uso público. ¿Qué significa eso? Que nadie pueda adueñarse del Estado, ¿verdad? O sea, perdón, nadie pueda adueñarse de este derecho, ningún particular puede adueñarse. Eso es lo que dice la Constitución. Pero más abajito, en el siguiente inciso de ese mismo artículo, dice que el Estado podrá otorgar concesiones. Y luego agrega, digamos, esto en palabras siempre para reducirlo a la conversación, ¿no? Luego dice que esta concesión va a tener el mismo poder y garantía que el derecho mismo. ¿Qué significa eso? Que esta concesión, que se la doy a un particular, va a tener la misma protección que si tuviera un derecho de propiedad, digamos, por ejemplo. Entonces, es del Estado, pero yo la concesiono. Y esa concesión tiene el mismo poder que tiene un derecho. Entonces, ¿cómo lo elimino? ¿Y qué nos dice la Constitución para eliminar esa concesión? Tengo que tener una ley de quórum calificada, votado con 2/3 de los miembros. Entonces, es incongruente. Y eso yo creo que sí va a cambiar, digamos, con las crisis hídricas que vivimos en nuestro país. La misma crisis ha sido un ejemplo claro de cómo las cuentas son altísimas. Y además nosotros no podemos vivir ahorrando agua. Digamos, no es concebible que vivamos en un país ahorrando agua y nadie diga nada. Entonces yo creo que eso sí va a cambiar, eso sí va a generar cambios legales. En lo que es, por ejemplo, las leyes más importantes, Código Penal, Código Civil, yo creo que las modificaciones van a ser muy residuales, ¿ya? Porque son normas específicas que tienen una aplicación jurídica más que práctica y social. ¿Bien? Sí, sí, disculpa. Sí. Hablaba recién de los cambios. Hablaste ¿Ya? de que pudiese existir la posibilidad de que tengamos también una cámara. ¿Cierto? Hablaste del tema del derecho de agua. ¿Qué otros cambios crees tú pudiesen haber con Pero dijo que había que hacer. una modificación, un cambio en la Constitución? A ver, ¿qué cosas son como importantes que deben cambiar y a mi gusto son importantes para que este clamor popular por una nueva constitución tenga sentido, digamos? Son, primero, el excesivo poder que tiene el presidente, ¿ya? Yo creo que eso tiene que cambiar. Vivimos en un excesivo presidencialismo, donde el Congreso... Imagínense que el 10% podría haber durado meses más si es que el presidente hubiese puesto un veto, ¿ya? O sea, eso es un abuso de un poder del Estado respecto a otro. Entonces, eh, yo creo que va por ahí. En cuanto a lo otro, a las modificaciones, yo creo que el Congreso necesita modificaciones. Fundamentalmente porque ellos no fueron capaces de modificarse a sí mismos. Y esto está, Claro. está dicho evidentemente en lo que hemos vivido desde octubre hacia adelante, y desde antes, digamos. O sea, no se bajaron el sueldo. Digamos, la ley de reelección es una cuestión hecha a su conveniencia, bajo sus propias normas. Oye, déjame una reelección más para poder arreglarme, ¿no? O sea, yo creo que tiene que pasar en revista mínimo el Congreso. Perdónenme que sea honesto, pero yo creo que es parte del clamor popular evitar los abusos. O sea, lo que vimos con el diputado Gutiérrez hace un Sí. par de días es una evidencia del poder que ellos pretenden ostentar, y no es así. A ver, cuando uno entra a una facultad de Derecho, lo primero que te enseñan cuando nosotros vemos los fueros parlamentarios, primero, es que no es una facultad ni una garantía para ellos, todo lo contrario. El fuero es en beneficio de los ciudadanos para no sucumbir ante el poder que pueda tener una persona que ejerce un poder del Estado, digamos. ¿Ya? Y eso se manifiesta, por ejemplo, en que si yo tengo un problema con un diputado, no lo puede ver un juez de letras, sino que lo va a tener que ver la Constitución, pero no es un beneficio del cual debo jactarme. Ningún poder del Estado puede jactarse de esto, todo lo contrario, el escrutinio público debe ser mucho mayor, porque fundamentalmente está ejerciendo. O sea, si vemos eso, nos damos cuenta de la necesidad de un cambio. ¿Qué otras cosas deben cambiar? Yo creo que debe cambiar la forma en que estamos conceptualizando la educación, la salud,
las garantías respecto de eso, debe cambiar la ley presupuestaria. ¿Crees tú que pudiese cambiar el tema de la regionalización? Es que yo creo que sí, porque esa es una deuda desde que se creó. Esto de la regionalización fue una promesa que no se ha cumplido Claro. y tiene que ver con la independencia. Y muestra de esto es cómo funcionan las cosas. O sea, se supone que había un presupuesto, un ejemplo súper concreto, se supone que había un presupuesto aprobado con dinero, otorgado ya para la construcción de un estadio en nuestra ciudad. Y de pronto, no está más. No está más. O sea, ¿qué facultad tiene el gobernador, el alcalde para esto, digamos? O sea, no hay ninguna. O sea, cuando se quiere tomar, por ejemplo, la decisión, en este caso, de no hay muchos contagios y sabemos que hay una tendiente alza en los contagios y queremos proteger nuestra ciudad para evitar los contagios, ¿qué se nos dice? No, tiene que llegar a tal número de contagios, no puede evitarlo antes, no tiene que cuidarlo antes porque no tiene facultades, porque eso se decide en Santiago, en el Ministerio de Salud. Esas son cuestiones que hubiesen sido sencillas de resolver acá. Y eso no pasó porque no hay la independencia necesaria para poder resolver esos problemas. Ya, disculpa que te interrumpa, pero pasó lo que yo pensé que iba a ocurrir, que nos estamos quedando sin tiempo, y la verdad que este tema, este tema Chuta, ¿verdad? da para mucho. Agarramos vuelo. Sí, vamos a ver algunas preguntas, nos quedan menos de 10 minutos. 8 minutos. Si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor levante la mano o exprésela a través del A ver, chat. solamente quiero cerrar, bro. Denme chance de cerrar con un par de ideas. Déjeme cerrar con un par de ideas porque esto me parece que es súper importante. Ya, pero Cuando vayamos a la elección el 25 de octubre, y esto es fundamental, como nosotros elegimos el formato de asamblea constituyente, no basta con que haya una elección de apruebo, ¿ya? Sino que la verdadera discusión se va a dar cuando elijamos a los representantes de la asamblea. Y para que esto funcione bien, se nos puso una traba, nuevamente la traba de los 2/3. Entonces, en esto hay que ser súper consciente. No basta que ganemos con el apruebo, el 25 de octubre, perdón que yo lo ponga en esos términos, pero a mí me interesa un cambio constitucional por todo lo que les he comentado y quisiera ahondar más en eso, pero qué importante, las personas que elijamos para representar nuestros intereses tienen que ser elegidas. Por favor, no elijamos a los mismos de siempre, veamos caras nuevas, personas que conozcamos que representan ideales muy parecidos a los nuestros. Si no, todo esto no va a servir para nada. ¿Y cómo se da eso? Con participación. Todo lo que hacemos hoy día, ustedes, nosotros, y lo discutimos en este tipo de foro, tiene que llevarse al papel y lo podemos exigir. Y para eso necesitamos representantes que hagan eso, representen efectivamente lo que nosotros creemos para una nueva constitución. Esto es un momento histórico. Es un momento histórico por todas partes. Primera vez en nuestra historia como país que vamos a elegir nuestro propio destino constitucional. Y eso es importantísimo. Es importantísimo. Y lo pongo en términos tales de que a mí, donde me llamen, voy a ir a conversar de esto porque me parece que es una conversación necesaria siempre. Lo que nosotros digamos de aquí en el futuro es fundamental y por eso hay que participar. Y agradezco que ustedes tengan la idea de participar siempre en esto, estén dispuestos al diálogo y a la discusión. Ahora sí, Mauricio, para que podamos hacer las preguntas. Ya, vamos con la consulta de Luis Arratia. Active su micrófono y lo escuchamos. De que nos vamos a candidatear este año, ¿cierto? ¿Me escucha? No, Luis, lo escuchamos. Lo escuchamos, ya. Oiga, en realidad es muy interesante lo expuesto por el abogado y nosotros en realidad queremos una nueva constitución. Bueno, cada uno ahí irá, digamos, irá a plantear esto de si quiere una nueva o no constitución o quiere solamente que hayan algunas refacciones a la constitución antigua. Pero me parece que después de este apruebo o rechazo va a haber que elegir, ¿cierto?, la asamblea constituyente o el órgano que se estime conveniente y como decía el abogado, aquí hay que participar. Somos nosotros los que tenemos que participar en esto. Si no hay participación, tal como lo planteaba, vamos a quedar en lo mismo porque van a ser nuevamente los mismos de siempre los que van a estar ahí representando los mismos intereses de siempre. Pues resulta de que aquí tenemos que buscar personas, ¿cierto?, que realmente representen el mundo, fundamentalmente el mundo social, que estén ahí, que tengan calle, como dice alguien por ahí, ¿no? Que tengan calle y no que sean solamente teóricos.
porque es la única posibilidad de ir cambiando este país y de que las cosas sean más justas y más ecuánimes. Nada más. Yo Muchas estoy muy de gracias. acuerdo con Luis. Muy de acuerdo con Don Luis en el sentido de que, un ejemplo de lo que pasa con Hugo Gutiérrez, digamos, porque él también, Hugo Gutiérrez tiene un discurso de representar al pueblo, digamos. Pero ¿qué representación de pueblo si se impone a una autoridad que simplemente lo quiere controlar? Digamos? Yo creo que por ahí va la cosa. Así que muy bien en el aporte de Don Luis, estoy muy de acuerdo. Esto es un proceso continuo y la Constitución tiene que ser viva por todos nosotros. Muy bien. Señora María Villalobos. La señora María Villalobos. ¿La escuchamos, señora María? Ya, no, hay problemas con su micrófono, señora María. No la escuchamos. No la escuchamos. Don Leonidas, Vaya, señora Luis. Don Leonidas, permiso. Ya, sí. Es que tenemos muy poco tiempo, ¿eh? Sí, Active el micrófono, Don Luis. señora María, la escuchamos. Después estamos con Don Leonidas. Hay que activar el micrófono de Don Luis para poder escucharla. Active el micrófono, señora María. Ya. Ahí sí. Ahí Ahí sí. sí. Me gustó mucho la explicación del abogado en su inicio, porque ahí hay mucha discusión. La gente dice mucho en las redes sociales, la Constitución, la salud, la ISAPRE y la AFP no tienen nada que ver con la Constitución, no están en ninguna parte. Claro que no están escritas, expresas, pero están. Entonces, con lo que dijo el abogado, quedó muy claro para esas personas que yo creo que hasta este momento mismo están negando lo evidente. Así que me gustó mucho, abogado, lo felicito. Muchas gracias, señora María. Sí, bueno, ese punto es súper importante porque, a ver, la Constitución no es una declaración pormenorizada de todos y cada uno de los derechos en la forma que, como un catálogo, ¿no? No es así. Digamos, no, todo lo contrario, es una declaración de principio. Y el defecto de la Constitución, por ejemplo, es que crea los fondos de pensiones. A través de eso, a través de la seguridad social mal contemplada. Entonces, las AFP son muy buenas, claro, para el capital, digamos, para generar plata, para generar inversión, para eso son muy buenas. Pero para la seguridad social son muy malas, porque las pensiones son pésimas, digamos. El otro día estaba en un programa de radio y conversábamos experiencias con auditores también, y llegamos a la conclusión de que una profesora está recibiendo, a través de la AFP, 150.000 pesos de pensión. Esa es la realidad. Muy buena la AFP, para meter plata al sistema, para prestarle plata a los bancos, para eso, muy buena. Pero para las pensiones, pésima. Y ahí el defecto es de la Constitución, porque si la Constitución dice que garantiza la seguridad social, tiene que garantizar las pensiones, y eso no está ocurriendo. Y solo va a ocurrir con una nueva Constitución. Ya, vamos con la última, don Leonidas. Lo escuchamos antes del corte. ¿Cuánto nos queda? 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Ya, cortito, se le agradece, abogado, su presencia aquí. Una pregunta bien puntual. ¿De qué forma, cuál va a ser el sistema para que nosotros elijamos nuestros representantes a la Asamblea Constituyente? Gracias. Sí. Bien, el plebiscito contempla dos preguntas, ¿no? Contempla dos preguntas. Primero hay que resolver esa pregunta para después resolver cómo lo vamos a hacer. Porque una de las preguntas es si apruebo o rechazo una nueva constitución, ¿verdad? Si la respuesta es sí, después tengo que elegir con qué mecanismo, si una asamblea constituyente o una convención mixta, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos esa respuesta, esperemos que las respuestas convenientes para lo que nosotros buscamos sea sí apruebo y sí a una asamblea constitucional y no a una asamblea mixta. ¿Por qué? Porque si es asamblea mixta, vamos a tener solo un porcentaje de personas independientes y vamos a tener a parlamentarios como parte del Congreso participando de esta asamblea. Y eso, en mi opinión, y lo que nosotros hemos visto en las conversaciones que he tenido yo en el mismo tipo de foro, lo que necesitamos es un órgano independiente, que sea hecho para esto y cuando se termine, vamos a otra cosa, digamos. Se termina y se acaba y cumplió su función y vamos a otra cosa. ¿Entiendes? Por eso, ¿cómo vamos a saber cómo lo vamos a elegir? Una vez que sepamos la respuesta. Y la elección yo creo que va a ser tan contigua como sea en el tiempo la posibilidad de poder votar nuevamente. Ya, muchas gracias, abogado. La verdad es que estamos súper justos con el tiempo. Alcanzamos a despedirnos, darle las gracias. El tema del proceso, ya si se aprueba el cambio de constitución, el proceso, la forma en que se va a realizar esto, el abogado nos va a acompañar de nuevo el otro lunes. El próximo lunes, abogado. Sí, encantado. Encantado, Ya. ni un problema, yo me comprometo. El próximo lunes, entonces vamos a tener nuevamente el abogado
donde vamos a conversar de cómo va a ser el proceso para llegar a la nueva constitución, que es un tema aparte, ¿ya? Así que, Perfecto. de nuevo, agradecer, la verdad que para muchos de nosotros fue bastante aclarador, y reiterar los agradecimientos por su información y ayuda. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos entonces el otro lunes. Ya, nos vemos, gracias. Gracias. Vamos al corte y volvemos. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir. Como inútil será el quererte olvidar. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir. Como inútil será el quererte olvidar. Ya, estamos de vuelta. ¿Qué les Sí, pareció? señor. ¿Qué les pareció la conversación? Muy buena, muy buena. ¿Interesante? Interesantísima, profe. Bueno, yo le Muchas haría gracias. la siguiente pregunta, como para terminar tal vez con el tema. ¿Qué cosas cambiarían ustedes? ¿Qué sueños tienen en relación a este tema? Si fuera competencia de ustedes hacer una modificación, ¿qué mejorarían? ¿Qué modificación realizarían? Si alguien desea hablar, que levante la mano. Señora Silvia. La salud especialmente, lo más importante. Claro, cambiarla a lo que un poco, tal vez relacionado a lo que decía el abogado, que no solamente sea una garantía de acceso, sino que sea una garantía de su Que plenitud. realmente atiendan como se debe, especialmente a los más que no pueden pagar. Señora Josefina. ¿Ahí? Ahora. Como decía el abogado, yo creo que son varias las cosas que hay que cambiar, sobre todo que nos atañen a nosotros los adultos mayores. Las pensiones, la salud, que no haya eso, que nos discriminen tanto a las mujeres, porque en el hecho de las pensiones las mujeres salimos perdiendo.
del momento en que trabajamos tenemos menos sueldo, después nos jubilamos, tenemos menos pensión, porque según que vivimos más, que no sé qué más, y de todas maneras perdimos. Y todo lo que habló el abogado, que lo tengo por aquí, que refleje a las mujeres, a los pueblos originarios, a los trabajadores, sobre todo los independientes, esto que yo tengo entre mis hijos, en mi familia, muchas personas que boletean y no tenía idea de eso. Imagínense que no debe ser, no es correcto. En el mismo sistema municipal acá en educación, que por tantos años están boleteando. Yo tenía colegas que estaban haciéndolo así, entonces ya no puede ser. Tenemos que cambiar todo este sistema, o sea, hay que cambiarlo y para eso tenemos que estar, yo creo, bueno, cada uno sabe, pero tenemos que estar unidos para que en este plebiscito podamos ir a votar y no solamente el apruebo, sino que después tenemos que ir por una asamblea constituyente. Ese es mi pensamiento. Señora Carmen Escobar. Lo que decía la compañera ahí, la colega. La compañera ya nos pusimos como ¿Quiere que le haga una crítica? Y yo creo que van a estar todos de acuerdo. El peor empleador es el fisco. Tiene a mucha gente boleteando año tras año, porque así no acumulan años. Ahora recién tienen que imponer, pero antes no tenían derecho a salud, no tenían derecho a nada, aunque fueran de escasos recursos, aunque sea un simple trabajador del aseo, lo tenían con boleta. Yo les digo por experiencia, porque una señora no se podía operar, tenía problemas, le salía particular un montón de plata y llega nada menos del mínimo trabajando en un consultorio para los mandados y para hacer aseo. Incluso en una reunión le dijimos que todos los adultos mayores no íbamos a ir a amarrar a la municipalidad si no la contrataba para el próximo año. Y no era chiste, le dije yo, y fui yo la que le dije, vamos a ir todos en patotas, y nos vamos a amarrar en la municipalidad hasta que contraten con contrato a esta persona. Y lo prometió y lo cumplió, menos mal. Después se pudo operar de los ojos, imagínense, le salía a cada ojito 1 millón de pesos, ¿de dónde se ganaba como 200.000 pesos líquidos? Entonces yo digo que el peor empleador es el fisco. Y al particular, si usted hace 2 o 3 veces un contrato, lo tiene que hacer indefinido porque lo está necesitando. ¿Y por qué ellos no hacen lo mismo? ¿Por qué no cumplen ellos? Siempre he dicho eso yo. Y eso debería cambiar. ¿Algún otro comentario sobre algún sueño de modificación o tal vez que le gustaría que se consiguiera con este cambio de constitución? No, lo que yo le mencionaba era, para continuar conversando, ¿qué sueño o qué deseo le gustaría a ustedes conseguir con este cambio de la Constitución? Don Pedro. Mire, quizá algunos, yo no tengo color político y nunca me ha gustado, pero yo me acuerdo que antiguamente, no sé si hay muchos colegas, amigos aquí que vivieron en esos tiempos, en cuanto a la salud, uno tenía acceso a la salud, de que no había, de que faltaban especialistas, faltaban porque los especialistas venían de afuera. Eso falta, eso lo cambiaría. Lo que cambiaría ahora también, y esto viene de mucho tiempo, y el 18 de octubre hizo cambiar esta situación. Yo trabajé muchos años, como muchos colegas acá, en una empresa en que ganaba millones, no de pesos, sino que de dólares. Entonces, siempre nosotros, la clase trabajadora, pedía que fuera más equitativo el asunto, pero no era así, porque el que se llevaba la mayor ganancia era el Estado o el empresario particular, y al trabajador el que hacía la pega y el que le hacía ganar plata al empresario recibía una migaja. Entonces, porque yo tuve un amigo que fue un emprendedor. El hombre, él lo que ganaba lo compartía con sus trabajadores.
pero lamentablemente se metió en este asunto de la política y lo que ganaba el hombre se guardaba el 80% de las utilidades para él y el otro 20% lo repartían en sus trabajadores y más les descontaba los gastos de materiales. El hombre cambió del cielo a la tierra. Y así como él, hubieron varios. Y por eso es que uno lee, escucha las noticias que Chile es el mejor país en Sudamérica para invertir, para trabajar. Bueno, ahora con este asunto de la pandemia cambió mucho todo el mundo. Entonces, el rico se hizo más rico, hermano, gracias a nosotros. Eso quería comentar. Es más largo el tema, pero Sí. eso quería comentar. Eso está, lo que usted habla de don Pedro está relacionado con el primer punto que mencionó el abogado, relacionado a la estructura sistémica basada en el modelo neoliberal. Que, bueno, que tal vez algunos de ustedes saben, se implementó en el gobierno militar. Es una idea implementada por el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman. Y Chile fue uno de los primeros países, si no el primer país en el mundo, fue uno de los primeros países en implementar el modelo capitalista neoliberal. Antes, según entiendo, no existía. Y a partir de Chile se comenzó a implementar el modelo neoliberal en el resto de los países del mundo. Pero según entiendo, y alguien quizá me puede corregir, el Chile fue el primer país que tuvo un modelo capitalista neoliberal en el mundo. Por eso Chile supone que consideraba en ese tema un laboratorio. Laboratorio en este caso de los norteamericanos y de Milton Friedman, para ver si ese sistema funcionaba o no. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto. Primero quiero dar mi excusa, estoy en un curso, me integré tarde, pero me parece fantástico que podamos conversar un tema tan atingente como es la Constitución. Voy a agregar un dato desde el punto de vista de los dirigentes sociales. La OCDE, que es un organismo internacional, obligó a Chile a firmar un tratado con respecto a la participación ciudadana. Ese tratado trajo como consecuencia la dictación de la ley 20.500, que habla de la participación ciudadana en todos los ámbitos del vivir de la nación. Sin embargo, nuestros políticos mañosamente crearon una ley muerta. La ley 20.500 no sirve para nada más que para decirle a los organismos internacionales si le cumplió. Yo pertenecí al primer COSOC que se creó en la ciudad de Los Ángeles y tuve el honor de organizar y hacer la asociación provincial de COSOC de la provincia de Biobío, integrada por 14 comunas. Pero como les digo, eso está muerto, no tenemos ninguna, no somos vinculantes. De primera escuchaban nuestras opiniones, pero después ya ni siquiera eso. Entonces, hablar de la Constitución es un tema, pero larguísimo y grande. Por eso yo puse en el chat cuándo vamos a tener un conversatorio con respecto a esto. La salud es un tema, la educación otro tema, los abusos, la AFP, las pensiones, etcétera. O sea, tenemos que conversar porque el próximo octubre vamos a tener que dar nuestra opinión. Vamos a tener que ir, votar y decir qué queremos, si queremos un cambio o si queremos estar como estamos. Perdonen que me haya alargado, pero creo que el tema es sumamente importante, los felicito, es una actitud valiente el que tengamos que manifestar nuestra opinión. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por su intervención.
¿Algún otro comentario sobre algún sueño? Don Santiago, lo escuchamos. Hola, buenos días. Muy bien. Yo quisiera darle las gracias al abogado por su claridad como profesional. Excelente. Para mí está lejos lo del agua. Creo que el agua, como dijo él, es un derecho del Estado. Pero más abajo en estas leyes que yo no alcanzo a ver, dice que también es un negocio del Estado. Por eso que lo vendieron. Somos los privilegiados del mundo. Lo único que pagamos agua. Gracias a nuestras autoridades. Por eso mi llamado personal es que hagamos una nueva constitución. Nosotros ya tenemos nuestra edad, hemos pasado nuestras vidas, pero queremos dejar algo que nosotros también fuimos parte del arreglo de esto. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Don Leonidas. Sí, haciéndose eco de las palabras de don Santiago, lo que decía Josefina y Carmen, respecto a las personas que trabajan con boleta, yo creo que nosotros ahí, con algunos añitos más de experiencia que la juventud ahora que recién se integra al campo laboral, yo creo que nosotros tenemos como tal vez una obligación de hacer conciencia en la gente joven, porque acuérdense que la juventud no tuvo educación cívica, como tal vez nosotros tuvimos algunos esbozos cuando estudiamos. Entonces, eso de que la gente joven no sabe la importancia de las imposiciones, de asegurarse la previsión para cuando llegue la época de jubilar, yo creo que va a ser, toda esa generación va a tener va a ser una generación muy, ¿cómo podría usar una palabra? Muy menguada, va a tener pensiones muy menguadas cuando les toque jubilar, no empezaron a trabajar. Entonces, yo creo que, insisto, tenemos que ser agentes de conversación con la gente joven para aclararle, porque yo creo que en este momento muchos tenemos demasiadas dudas respecto a la constitución que queremos, que se quiere tener. Entonces, ese es mi llamado a conversar con la gente joven para que tengan conciencia de eso, la importancia de tener una nueva constitución. Eso es, gracias. Sí. Ya, don Pedro, levanta la mano, don Pedro, lo escuchamos. Mire, algo cortito. Yo he leído y también he escuchado de que este asunto de la constitución o la constituyente, como le llaman, iban a ser partícipes a instituciones, por ejemplo, como Junta de Vecinos, también para integrar a los jóvenes, esos clubes de jóvenes en los colegios, pero eso se dijo. Pero yo no he escuchado de que en alguna institución se haya dicho, vamos, tal día se va a hacer una charla, una reunión como la que estamos haciendo nosotros ahora, la que hizo el abogado, que fue bien claro, como la que hizo ahora. Porque hay mucha gente que no sabe, usted conversa con cualquier vecino y quizás aquí entre los mismos nosotros, los que estamos acá, no tienen idea de la Constitución, no saben qué es lo qué se va a cambiar o qué se quiere cambiar de la Constitución, no hay. Estamos ya a prácticamente casi un mes y medio de la elección y la gente no tiene información, no hay información. Y solamente lo que uno a veces lee en el diario o lo que dice algún político o qué sé yo, porque en la televisión están en otra, digamos. No hay ninguna otra información. Y cuando llegue el momento, no sabemos qué es lo que vamos a votar.
¿Sabe lo que pasa, don Pedro? La verdad que yo siempre hago un esfuerzo por no dar mi opinión, porque creo que la persona que está acá, creo que no tiene que intentar no más que dar su opinión moderada, ¿ya? Porque los protagonistas son ustedes, yo no soy protagonista de nada. Pero en ese sentido le voy a dar un alcance. Yo, en mi forma de pensar, siento que es muy importante el espíritu. El espíritu. Todas las leyes tienen un espíritu, es decir, una intención. Yo creo que en lo que viene es muy importante el espíritu, es decir, la intención con la cual se vayan a realizar las cosas. Hasta ahora, toda la intención de todos los cambios que se han hecho en la Constitución han ido al tema, al beneficio individual de los pocos. ¿Sí? Se supone que el modelo capitalista establecido por Adam Smith, ¿cierto? En su libro La riqueza de las naciones. Bueno, él hace mención al modelo capitalista. Y en eso, él incluso menciona, para que este modelo funcione, tiene que haber libre competencia. Si no hay una libre competencia regulada, la consecuencia es el monopolio y la concentración de la riqueza, que es básicamente lo que tenemos nosotros hoy en día. Tenemos monopolio y tenemos concentración de la riqueza. ¿Y qué pasa? De que nuestros líderes, conscientes de eso, no han hecho ninguna modificación para establecer tal vez normas que permitan regular el libre mercado. Porque el libre mercado en sí no es malo. No es malo. Si yo tengo un negocio y yo compito con Don Leonidas y no nos coludimos, va a funcionar. Pues. Va a funcionar. Pues. Pero si yo con Don Leonidas me coludo, hacemos un trato y no tengo una pena que a mí me castigue, no funciona. Aquí voy, de que en definitiva, y voy a volver a lo último que mencionaba el abogado. Yo creo que es muy importante elegir bien a las personas que nos van a representar en la Asamblea Constituyente. Porque esas personas que nosotros llevemos a la Asamblea tienen que llevar el espíritu que nosotros queremos que tenga esta Constitución. Si tenemos los mismos de antes, el espíritu no va a cambiar. El espíritu va a ser el mismo anterior. ¿Sí? Intentemos hacer un negociador. Yo creo que tenemos que ir tal vez a algo que anteponga a la persona por sobre el capital. Porque en este momento tenemos al capital por sobre la persona. Si logramos tal vez llevar a la Constitución que venga a las personas que lleven ese espíritu, es decir, antepongan a la persona por sobre el capital, yo creo que no nos deberíamos. No sé qué piensan ustedes. La señora Josefina levantó la manito. No, la señora Iris. Señora Iris levantó la manito, decía hablar algo. ¿No? Don José nos trae. Don Luis también. Don Luis. Y después Don Luis Verdú. Don José. Muy interesante lo que dijo el abogado con respecto al cambio de la Constitución. Me parece que también sería conveniente de que hubiera la próxima semana o en esta semana otro abogado que estuviera en contra de la Constitución, para que no caigamos en el mismo saco de Venezuela. Eso sería mi opinión. Gracias. Don José, la verdad que es muy buena idea.
muy buena idea, lo vamos a considerar y creo que sería súper bueno. Don Luis, lo escuchamos. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Ya. Buenos días de nuevo. Bueno, Buenos yo días. en realidad el abogado lo vine a escuchar un poco tarde. Muy bueno planteamiento. Realmente es bien interesante lo que dijo. De eso del cambio de la Constitución. Si no colocamos nosotros que nos represente, porque los que están en estos momentos en la Constitución no van a querer perder la teta, pero por ningún motivo. Claro. Le van a buscar, pero por todos los medios van a colocar trabas. Y lo otro es que hay que buscar gente joven, como decía el abogado, y nueva, porque en el fondo va a ser para ellos este beneficio, porque ya nosotros no creo que vamos a ver muchos beneficios para los pocos días de vida que los quedarán ya. Así que hay que buscar representantes que realmente hagan una buena constitución, porque si no vamos a quedar, porque esto es para la juventud, tal como decía un caballero ahí, de que la juventud no sabe lo que es una constitución ni cuestiones. Y esto de las pensiones, la verdad es uno mismo, en el caso, bueno, yo hablo por mí, es uno mismo el culpable que nunca piensa jubilar, porque cuando uno es joven ni jamás piensa que va a llegar a una jubilación, y uno le dice al empleador, oiga jefe, cotíceme por el mínimo nomás, y que entonces para uno sacar más plata. Y después cuando jubilas, cuando viene a decir, chuta, aquí se le embarré, pero ya es harto tarde. Entonces, todo eso, esas cosas que hay que tener cuidado. Y lo que decía recién el caballero, de que es conveniente escuchar la otra versión, también estoy muy de acuerdo con ello, porque justo que podemos caer en cualquier error, y tiene toda la razón de escuchar la otra parte. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Estamos quedando sin tiempo. La verdad es que vamos a intentar conseguir si alguien sabe de ustedes, algún abogado que esté en contra del cambio de constitución, para nosotros sería gran ayuda que nos dieran el contacto para claro, intentar conseguir que nos ayuden. De todas formas, nosotros acá vamos a intentar buscar a alguien que tenga esa perspectiva tal vez diferente, ¿no? Creo que sería igual bastante importante y nutritivo para todos, para estar bien informados en relación a un tema tan importante como este. Agradecer su asistencia el día de hoy, agradecer la conversación, creo que el tema estuvo súper interesante, y finalmente pasó lo que pensé que iba a ocurrir, que íbamos a quedar cortos con el tiempo. El próximo lunes vamos a tener nuevamente el abogado, pero esta vez vamos a hablar sobre, en el caso de que gane la prueba, ¿ya? ¿Cómo va a ser el proceso hasta llegar a una nueva constitución? ¿Ya? Que creo que también es importante conocerlo, ¿no? Así que el próximo lunes, probablemente con más tiempo, tal vez vamos a tener al abogado los dos espacios. Así es que, para los que les interese el tema, el próximo lunes de nuevo estaremos hablando de esto, pero sobre la segunda parte, ¿ya? Y de nuevo instarlos a que si tienen sugerencias sobre temáticas que les gustaría abordar en este espacio, lo manifiesten. Recordarles que todos los días, de lunes a viernes, en la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos el programa de la radio, La Voz de la Experiencia, en Nueva Mía, para que también estén atentos y usen ese recurso. Y de nuevo, despedirme de ustedes y agradecer su presencia.
Muchas gracias y nos vemos el miércoles. Y antes de terminar, el día viernes tenemos a una químico farmacéutico que nos va a acompañar. La verdad que ustedes pueden pensar, ¿y de qué nos va a servir a nosotros un químico farmacéutico? La verdad que es mucha la información que nos puede entregar sobre el uso correcto de los fármacos. Tal vez hablar de la polifarmacia, las consecuencias. ¿Ya? Sí, la verdad que es un tema que es súper interesante. Lo vamos a abordar el día viernes con ella. Bueno, y ella es del norte. Creo que, no sé si es de Coquimbo o de Iquique. Así que vamos a tener una invitada del norte de Chile. Sí, la Carmen, la escuchamos antes de... Se reía por su invitada porque nos va a servir a todos los porfiados que no nos tomamos los remedios. ¿Y por qué son los horarios? Porque una vez me mandaron. Sí, la verdad que es hablar un poquito de eso, ¿ya? Así que la verdad que intentamos conseguir hablar con ella, hablamos con ella, aceptó, muy amable, y la verdad que ojalá que tengamos esta gente para el viernes, porque la verdad que era un sueño que tenía de tenerla, así que lo conseguimos, así que ojalá que haya muchas más personas que las clases anteriores, que las sesiones anteriores. Mi querido profesor, ¿sí? ¿Cuándo hablamos de la sordera? ¿Cómo me dijo? De la sordera. ¿Ve que son varios los que necesitan? Los jóvenes. Ya, aquí le dejé anotado, Luis, lo vamos a tener en espera. Hay hartos temas pendientes. Hay hartos temas poco profesionales. Sí, bueno. Ya, familia, ahora sí me despido. Abrazo a todos y nos vemos el miércoles. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, gusto de verlos a todos. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas y amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti, una noche para hundirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti.